Qué alegría estar con ustedes en esta novena en honor a nuestra Madre, la Reina y Hermosura del Carmelo. Para nosotros como carmelitas es un honor poder vivir estos días de novena, de preparación para esa gran solemnidad que tendremos el 16 de julio. Yo soy el Padre Jorge Iván Duque Jurado, carmelita descalzo, feliz de pertenecer a esta gran familia de los hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Así que, como carmelita, quiero compartir con ustedes en este segundo día de la novena un poco de nuestra historia, el origen de nuestra devoción mariana y el origen de nuestra familia como carmelitas. Cuando nosotros analizamos las Escrituras, hay que remontarnos al Antiguo Testamento, al primer libro de los Reyes, para encontrar los orígenes del Carmelo, los orígenes de la devoción mariana. Y precisamente lo encontramos en la historia del profeta Elías, el inspirador, así lo llamamos nosotros y lo conocemos como el inspirador de nuestro carisma. En el capítulo 18 del primer libro de los Reyes, en el versículos 41 y siguientes, aparece una escena bellísima, cuando en un momento de sequía en la tierra de Israel, empieza el Señor a prometerle la lluvia al profeta Elías, que volvería la lluvia sobre esa tierra y sería el fin de la sequía. Elías entonces nos dijo a su criado: sube y otea el mar. Ellos estaban en el Carmelo. Subió el criado, miró y dijo: no hay nada. Él dijo: vuelve, y así 7 veces. A la séptima dijo: se ve una nubecilla como la palma de una mano que sube del mar. Entonces dijo: sube y dile a Ahab que enganche el carro y descienda, no sea que le detenga la lluvia. En unos instantes los cielos se oscurecieron a causa de las nubes y el viento, y sobrevino una lluvia torrencial. Entonces es muy interesante este texto porque nos permite ver desde entrada esa identificación que se hace de María como aquella nubecilla. De hecho, los primeros ermitaños, cuando están allí en el Carmelo, ellos empiezan a entender que esa nubecilla de este texto es la Virgen María, que lleva en su mano al Salvador. Cuando hay sequía, ¿cuál es la salvación? Pues la lluvia. Asimismo, nosotros encontramos entonces en la iconografía de la Reina y Hermosura del Carmelo a María con su Hijo en sus brazos. Él es el Salvador, el que trae la lluvia en medio de la sequía, la vida en medio de realidades de tanta muerte. A partir de allí, entonces, primero ella se le llama Nuestra Señora del Lugar, así es como le conocen los primeros carmelitas, o los primeros ermitaños, perdón, que viven allí en el Monte Carmelo y se reúnen alrededor de una pequeña capilla que ellos erigen en honor a la Virgen y la llaman Nuestra Señora del Lugar. Y empieza toda esta devoción a nuestra Madre, la Reina y Hermosura del Carmelo. Hay un elemento entonces fundamental, y es que estos hombres se sienten inspirados por la presencia de María y por la figura de Elías. Es así que una de nuestras hermanas, Santa Teresa Benedicta de la Cruz o Edith Stein, en un texto conocido sobre la historia y el espíritu del Carmelo, nos deja unas palabras bellísimas que quiero compartir en este segundo día con ustedes. Los ermitaños del Carmelo vivían como hijos del gran profeta y hermanos de la Bienaventurada Virgen. San Bertoldo los organiza como cenobitas y por iniciativa de San Brocardo se hizo constar por escrito en nuestra Santa Regla el espíritu que habían recibido de sus predecesores. La regla fue dada por San Alberto, patriarca de Jerusalén, alrededor de 1200 y confirmada por el Papa Inocencio IV en 1247. En una breve frase se encuentra resumido el sentido total de nuestra vida: que cada uno permanezca en su celda, meditando día y noche en la ley del Señor y velando en oración, en tanto que no sea impedido por otros trabajos. Velando en oración significa lo mismo que Elías expresaba con las palabras: estar postrados ante el rostro de Dios. La oración es contemplar el rostro del Eterno. Por eso para nosotros los carmelitas es tan importante la oración, y nosotros tenemos tanto en Elías como en nuestra Madre y Hermana, la Reina y Hermosura del Carmelo, ese gran modelo de oración. ¿A qué los invito?
Estamos preparándonos para esa gran solemnidad de la Virgen del Carmen, que a lo largo de estos días y ojalá de toda nuestra vida podamos disponer nuestro corazón a contemplar el rostro amoroso de Jesús en nuestro interior, que experimentemos que Él es como aquella nubecilla, aquella agua que llega a nuestra vida y empapa nuestro corazón de su presencia, riega aquellas cosas que están secas y nos llena de su presencia y de su amor. Hoy entreguémosle al Señor nuestra vida, nuestro corazón y pidámosle, Señor, que seas tú quien me refresque en medio de tantas sequedades, dolores, enfermedades, angustias, que seas tú, Señor, el que me refresque y por intercesión de nuestra Madre, la Reina y Hermosura del Carmelo, que cada vez te sintamos más cerca y podamos contemplar tu rostro en el silencio, en la oración, en nuestro corazón. Que el Señor los bendiga y que la Reina y Hermosura del Carmelo los acompañe siempre.